Saludos a todos, soy Abraham García, el coordinador de este podcast. Soy el director de la empresa Raíces Judías y estamos especializados en realizar genealogías de criptojudíos. A lo largo de muchos años he ido conociendo a importantes personajes que tienen que ver con este nuevo resurgir del pasado judío de muchas personas. Por eso estamos haciendo esta nueva aventura, un podcast donde poder entrevistar a personajes relevantes relacionados con el mundo de los Anusim. Si os interesan estos temas, os agradecemos si ayudáis a nuestro trabajo suscribiéndonos a nuestra página de Patreon, que es patreon.com/raíces judías. Vamos a realizar una promoción especial de regalar un preestudio entre todas las personas que escriban un comentario con la palabra preestudio en este vídeo. Cuando lleguemos a 100 o cuando consideremos que hay suficientes comentarios, realizaremos el sorteo que lo haremos también online. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Jambrina, catedrático de Español, Literatura e Historia en Winterborg University, La Crosse, Wisconsin, donde además coordina el programa de estudios latinoamericanos y latinos en Estados Unidos. Autor, entre otros libros, de Virgilio Piñeira, Poesía, Nación y Diferencia, 2012. Los judíos de Zamora, una cronología anotada, publicada en 2016. Y recientemente acaba de publicar las actas de los congresos sefardíes 2013-2021 y está publicando también recientemente Los judíos de Cuba, 1492-1902. Si Dios quiere y podemos, lo traeremos para que nos haga una presentación también del libro. En el año 2015, Jesús Jambrina recibió la medalla de las 4 sinagogas sefardíes del barrio antiguo de Jerusalén. En 2014, el premio de investigación Alec Chui en Winterborg University. Desde el año 2013 dirige el Centro Isaac Campantum, una organización sin ánimo de lucro dedicada al estudio, divulgación y puesta en valor del legado judío en la ciudad y provincia de Zamora, España. Hoy, en particular, viene a hablarnos de este importante personaje de la historia española, uno de los gaones de España, el Rav Isaac Campantum. Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación nuevamente. ¿Y tú? Bueno, gracias. Yo también bien. Muchas gracias por atendernos y por prestarnos tu tiempo y tu capacidad para presentarnos a este importante personaje. Te dejo si quieres y comenzamos ya y nos vas contando. Ok. Bueno, muchas gracias. Esta es una deuda que teníamos desde la presentación anterior y bueno, vamos a cumplirla. La idea era hablar un poquito sobre Isaac Campantón, que es una figura que recuerdo que tú me habías dicho que no era muy conocida, no es muy conocida y que ha tenido una importancia para Zamora relevante. Lo primero que quiero decir es que yo vengo de la historia cultural, mi interés es los estudios culturales. Enseño español, historia latinoamericana, historia española. Entonces, no vengo desde la religión estrictamente hablando. Esta es una figura que es muy importante para la religión, pero bueno, mi background, digamos, académico no es de la religión, mi background es de la historia cultural. Entonces, es muy importante porque yo esta figura la miro desde el punto de vista de la importancia que tiene para el reconocimiento y el descubrimiento, hasta si se quiere, de la comunidad judía histórica en Zamora. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito más de esto. Y entonces mi entrada a esta figura es desde ese punto de vista, desde el punto de vista histórico, cultural y de su relevancia para el conocimiento de la judería zamorana. ¿Ok? Ok. Entonces, aquí está la introducción, vamos a hablar un poquito de las definiciones de los términos que se aplican a Campantón, porque él fue rabino, fue director de la Yeshiva en Zamora, de la Escuela Talmud Torah y de la Academia Ramínica, y también fue Gaón, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de la definición de esos términos. Después vamos a hablar de Zamora en el contexto del antiguo Reino de León, la presencia judía en la ciudad, posibles parientes de Campantón. Después la Academia Talmúdica, que es lo más importante, sus alumnos, la recuperación histórica y después haremos unas pequeñas conclusiones. ¿Ok? Ok. Entonces, la definición de Gaón, porque tú me habías preguntado
que era Sí. la definición de Gaón, ¿verdad? O sea, Gaón significa, en hebreo yo sé lo que significa. Gaón es alguien como muy inteligente o con mucha capacidad, como un genio, como si dijéramos algo así como un genio, ¿no? Alguien que tiene mucha capacidad. Sí, Pero el pero título, no es solamente la terminología literal en este ok, caso. Obviamente, él era muy inteligente, ¿no? Y posiblemente haya sido un genio también. Pero esto es una terminología que viene, es una terminología antigua que viene de las academias de Sura y Pumeditá en la época babilónica. ok, ¿Ok? ok, Entonces, hay que diferenciarlo de rabino porque a Campantón se le aplica la terminología de rabino porque era rabino de Zamora, era ok, digamos, el rabino principal en Zamora. Era también el Rosh Yeshiva, el director o la cabeza de la escuela talmúdica, y era también Gaón, ok, ¿verdad? Entonces, estas tres cosas se unen, realmente el concepto de Gaón se une las otras dos, aunque no es necesariamente solamente una cosa, ¿verdad? Y es ok, una terminología que está inspirada en el Sanedrín ok, antiguo, ok, ¿no? Y viene de esta época, de la época de la diáspora en Babilonia, ¿verdad? ok, ok, Ahora, los estudiosos han dividido la época de los rabinos en varios momentos históricos sí, y según la enciclopedia la judaica, hay sí, diferentes grupos, ¿verdad? Los amorín, que serían los estudiosos del Talmud, los saborín, que serían los quienes editaron el Talmud, quienes lo pusieron en su forma actual, y están los gaonín, ¿verdad? Que son los intérpretes del Talmud y los jueces en general, ok, ¿verdad? O sea, son tres formas. Y después ya vienen los rabanín, que es lo que se le llama a la época de los rabinos españoles. ok, ¿Ok? Entonces, aquí yo he puesto una figura que encontré, sí, una ilustración que encontré, porque las escuelas talmúdicas antiguas tenían diferentes niveles de estudiantes, ¿verdad? Y como tú ves aquí en la foto, esta es una figura que fuera el rabino Ashi en la época babilónica y hay un relieve de su escuela talmúdica, ¿verdad? ok, Y entonces se ve cómo estaban organizados los estudiantes, los de primer nivel, los de segundo nivel, después había otros estudiantes que estaban en otras zonas de la escuela, todo dependiendo del nivel en el que los estudiantes habían alcanzado en sus estudios, ¿verdad? Entonces, esto va a ser muy importante, lo vamos a ver después cuando hablemos de Campantón. Pero en general, esta es una figura o sea, la figura del Gaón es una figura que tiene que ver con la enseñanza, esto tiene también que ver con las responsas que se hacían, o sea, era la autoridad en cuanto a la legislación de la ujú, halajá y de todo el conocimiento judío, las escrituras sagradas. Y también era el punto de contacto con los gobernantes, con la ok, política, ¿no? Entonces, este era como la figura, era una figura que era, digamos, seleccionada por la comunidad, pero también iba más allá de eso. Era como una especie de líder espiritual, era una especie de líder académico y era una especie de líder político y era una especie de juez, ¿no? ok, Todo se unía en esta persona, que no estaba sola en esa posición, tenía una serie, otro grupo sí. de rabinos y personalidades que ayudaban en la toma de decisiones, ¿ok? Pero, Pero, digamos, el gaón era la figura principal, ¿no? este Entonces, título, esto es muy... Sí. perdona que te interrumpa, el título este de Gaón se le ha aplicado a otras personalidades, ¿no? En España me refiero, porque por ejemplo yo que En vengo del mundo, España, sí, 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 que sí, vengo sí. del mundo, a mí me dices Gaón y lo primero que viene es el Gaón de Vilna. O sea, el título de Gaón va unido como al nombre de Vilna, ¿no? Que no tiene nada que ver con los Gaones de España, ¿no? Pero claro, asumo que hay otros Geonín o Gaonín en España. Es decir, que este título no solo se le aplicó a Campantón, sino que hubo más personas. O no es así, es mi pregunta. Sí, se le aplicó a Nacmádines en el siglo Ah, XIII. ok. Lo que pasa es que yo realmente, eso lo dice un investigador, pero realmente yo no he visto nunca en ninguna referencia que a Nacmádines se le haya llamado Gaón, Ok. ¿verdad?
hay un autor que lo menciona, que dice que a Campantón se le aplicó el título de Gaón, y la última vez que se había aplicado había sido a Nacmánides en el siglo XIII. Okay. ¿Verdad? Entonces, ahí estamos, pero bueno, en realidad lo interesante es que cada vez que encontramos referencias a Campantón, siempre se le dice Gaón de Castilla y León, ¿verdad? En Okay. aquella época. Okay. Entonces, esto es una cosa muy importante. Y después ese título lo va a heredar uno de sus alumnos, Isaac Aboak II. Aboab. Va a, Okay. Aboab, sí, va a seguir con ese título, se le va a llamar Isaac, se le va a llamar Gaón de Castilla también y de León, ¿verdad? Castilla y León. Entonces, son las tres personas a las que yo he escuchado que se le ha aplicado este término en el caso de España. Nacmánides, siglo XIII, Campantón, siglo XIV y XV, y Isaac Aboab II, siglo XV. ¿Ok? Recuerda que Isaac Aboab II es el que negocia la salida de los judíos a Portugal. Okay. Es el que va a Portugal a negociar la salida. O sea, no fue Abraham Senior, no fue Abravanel, fue Isaac Aboab II. ¿Sí? Okay. Y bueno, como tú sabes, Isaac Aboab II fue a Oporto y falleció en Oporto en 1493. Pero bueno, vamos a hablar de eso después. Okay. Pero sí tuvo una influencia muy grande también. Ahora, Zamora en el Reino de León. Bueno, tú has estado en Zamora, hemos un poquito estado por aquella zona. Y bueno, Zamora es una ciudad muy antigua de la época romana, ¿ok? Y posiblemente ya haya habido algunos judíos que hayan venido hay algunos historiadores que dicen que ya había judíos en Zamora en la época romana que habían venido precisamente con los romanos, ¿verdad? Incluso hay un autor que menciona a un judío en Zamora en la época de Galba, del general, de Galba el romano. De los romanos, En ¿no? esa Del Imperio época Romano. ya existía un rabino en Zamora que se llamaba Moisés Zambi. Por eso he puesto esta foto aquí de un rabino de la época antigua, aunque esto Okay. es una ilustración de la sinagoga de Európolis, en Siria, ¿verdad? Pero es más o menos de la misma época romana, entonces más o menos así debía ser un rabino en esa época en la que estamos hablando, la época de los romanos. Y bueno, pero realmente la historia, digamos, medieval de Zamora comienza en 1893, cuando Alfonso III reconstruye la ciudad, empieza a reconstruir la ciudad. Es el primero que construye murallas, es el primero que construye los famosos baños románicos que hay en Zamora, y es el que comienza a darle forma a la Zamora que conocemos hoy en términos de arquitectura medieval, ¿verdad? Ahora, en la región de Zamora, en el Reino de León, se empieza a hablar de judíos ya en el siglo X. Un judío en la ciudad de León, que se sabe que lo era porque se hizo monje en el Se año hizo, 905. o Se sea, hizo se hizo monje, monje cristiano, ¿no? No que monje fuera cristiano, así. claro. No, No que fuera no, un místico, no que eso fuera es. un místico judío, era un monje cristiano, Cristiano, ¿verdad? ¿no? Pero que había sido judío, ¿verdad? Y esto ya es en el año 905, Ok. principio del siglo X, quiere decir que probablemente desde el Había siglo mucho más IX, o población. sea, desde antes ya había judíos en el área, ¿verdad? También tenemos información de un príncipe de las comunidades judías, de todas las comunidades judías que estaban entre el río Duero, tú sabes que Zamora está en el río Duero, Ajá. y Marruecos. O sea, el príncipe, digamos que ese era el rabino mayor, vamos a decirle en la terminología medieval, ¿verdad? Era el rabino mayor, que era un comerciante de seda, que se llamaba Jacob ibn Jaub, ¿verdad? Y Pero, que era como el príncipe de los judíos de esa época,
ante la dominación en Córdoba, ¿verdad? Que era una figura religiosa también, ¿no? Porque así, a día de hoy, es Era un más bien una película comerciante, política. era un Es una comerciante posición de política. seda. Ok, o sea Era un que puede ser que comerciante fuera de muy seda, rico, pero ¿no? tú sabes, Vale. exacto, pero tú sabes que en esa época se intercambiaban los títulos, Ok. ¿verdad? Entonces, era el príncipe de las comunidades judías, pero también era comerciante y posiblemente haya sido un político también, ¿verdad? Esta es más o menos la época también de Shaprut, Ok. ¿verdad? De Ibn Shaprut. Sí. Entonces, también sabemos que en el año 1005 ya terminan las aceifas que hacían los árabes en esa zona, en la zona cristiana, ¿verdad? Ese año terminan completamente y que la ciudad de Zamora entonces empieza a desarrollarse, porque ya está completamente, absolutamente está en el lado cristiano de la línea de demarcación, ¿verdad? Y empieza la ciudad a desarrollarse. ¿Por qué sabemos eso? Porque en el año, entre 1045 y 1062 se produce la primera repoblación. Bueno, la primera había hecho ya Alfonso III, pero bueno, esta es la más conocida, la que realmente comienza Zamora como ciudad medieval, que fue en el año, entre el año, va el debate en 1045, 1062, y ya ahí existen documentos de la presencia judía porque vinieron repobladores judíos a Zamora. Ya eso está testificado, ¿verdad? Um, y también existe documentación de que ya en esa época, en el año 1094, ya en lo que se conoce hoy como la judería histórica de Zamora, en el barrio de la Horta, ya en esa zona los judíos labraron sinagoga, ¿verdad? Quiere decir que ya en lo que se conocía como cuando se le llamaba la Puebla del Valle en la época antigua, ahí ya los judíos labraron sinagoga, o sea, finales del siglo ¿Qué XI. significa, Jesús, qué significa labrar sinagoga? O sea, labraron las piedras como para hacer Bueno, la sinagoga, construyeron la sinagoga. probablemente, Okay. probablemente, probablemente tú sabes que tenemos un debate en Zamora acerca de un sitio que Ajá. existe allí, que estamos proponiéndolo, estamos trabajando con la hipótesis de que probablemente haya sido La antigua la primera sinagoga. sinagoga de Zamora, la primera sinagoga de Zamora. ¿Por qué? Porque es una sinagoga que está construida en la piedra, o sea, se labró, está labrada en la piedra, o sea, está la piedra está labrada y después se construye encima, ¿verdad? O sea, se construye encima de la piedra. Entonces, por eso ese concepto que usa, esa palabra que usa Cesario Fernández Duro, que fue un historiador muy importante en Zamora en el siglo XIX, él dice, los judíos labraron sinagoga, y es posiblemente porque ya él conocía este sitio. Y bueno, también sabemos que cuando se empieza a construir la Catedral de Zamora, en el año 1151, también en esa área habían vivido judíos. En toda la zona que ahora es del castillo, la catedral, toda esa área también existieron judíos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya había una comunidad, que existía una Comunidad fuerte, comunidad ¿no? Ok. Que ha ido fuerte creciendo. desde el siglo X, Ok. probablemente, ya en Zamora, ¿ok? Ya después, en el siglo XIII, a Zamora ya se le empieza a llamar Aljama, quiere Ok. decir que ya no es solamente una judería, ya hay una población bastante numerosa en la ciudad y probablemente ya había más de una judería, ¿verdad? Porque la Aljama ya tiene una categoría, digamos, superior a la judería, ¿verdad? La judería son algunas familias, es un barrio, pero ya la Aljama pueden ser varias juderías, pueden ser varias sinagogas, pueden ser varias escuelas Talmud Torah. Entonces, ya ahí en 1259, en el siglo XIII, mediados del siglo XIII, ya el obispo Pérez en Zamora le llama a la comunidad judía de Zamora, le llama la Aljama de Zamora, la Aljama hebrea judía de Zamora, ¿verdad? Y Entonces, Jesús, ¿hay sí, estimaciones de la población? Porque si eran una aljama, serían también una unidad impositiva, ¿no? De recaudación de fisco.
que normalmente Sí, era. por supuesto. Existen datos. Claro, tú sabes que el fisco empezó a documentarse un poco más tarde, Ok, ¿verdad? Pero ya existen datos de, sobre todo del siglo XIV, siglo XV sobre todo, de lo que pagaba la comunidad de Zamora. La comunidad de Zamora en el año 1492 era la quinta comunidad más importante de la península ibérica. ¿Ok? era muy grande, muy, muy La grande. quinta, o sea, no era poca cosa. Eh, los judíos en Zamora ocupaban el 14% del espacio físico de la ciudad. Si tú has estado en Zamora, tú sabes que la parte histórica mm, realmente no es muy grande, no es muy amplia, ¿verdad? O sea, de ese espacio, los judíos ocupaban el 14%, o sea, lo que se llamó la judería nueva. Y además de eso, y estos son los cálculos de eh, Ladero Quesado, que es un medievalista bastante conocido en España, y él conoce muy bien la documentación histórica de Zamora, y él dice que el 20% de la población de Zamora era judía. 20%, ¿no? O sea, Estamos, volvemos a estamos decir, hablando, estamos al hablando descenso, sí, 20% de aproximadamente 4.000 personas, cuatro mil ok, quinientas personas. O sea, estamos hablando aproximadamente de 1.200, 1.500 personas en Zamora eran judías. ¿Ok? Entonces, eso es un número para el año 1492, es un muy número grande. bastante alto, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es resaltar que ya en Zamora, desde la época romana, existían rabinos en la ciudad. En el siglo XIII va a haber otro rabino que se va a llamar Abraham de Zamora, va a ser conocido, se le va a llamar Abraham de Zamora, y que va a también, ya va a estar en la documentación histórica. O sea que ya desde esta época ya existía digamos, vamos a decir, una tendencia de la comunidad de Zamora al estudio de la Torá y del Talmud y del Zohar, porque después también se va a incorporar el Zohar. Entonces, eso va a ser muy importante. Ahora, ¿qué conocemos de la familia de Campantón? No conocemos mucho. Hasta ahora, que yo sepa, no se ha encontrado descendencia de Campantón. O sea, no sabemos si estuvo casado, no sabemos si tuvo hijos, no sabemos absolutamente nada sobre su vida personal. A ver, una pregunta, a lo mejor me equivoco. ¿No le dio una hija suya a Moab segundo o algo así? No, que yo O sepa, yo nunca he esto no es, encontrado, vale, no, yo nunca he encontrado documentación que documentación. hable de descendencia de Campantón. Nunca. Ok, ¿Ok? Se ha hablado de su padre, porque el nombre de Campantón es Isaac ben Jacob Campantón, ok, y algunos historiadores hablan de que él estudió con su padre, ¿ok? Su padre fue quien fue su propio maestro. Sí tenemos referencia a su padre por dos elementos. Primero, un documento de la Genizá del Cairo, que ok. se encontró recientemente, bueno, en el 2013 se publicó en la revista Sefarad, se publicó este documento que es un documento económico, Ajá, ¿verdad? No es un documento de otra, religioso o algo así, ¿no? no, es un documento económico Ok, enviado a una persona no se sabe dónde, o sea, se habla de Valladolid, pero yo pienso que muy posiblemente haya sido la propia Zamora, lo haya ok, enviado a alguien. Es sobre unos pagos y sobre lo que había que pagar a ciertas personas. Bueno, ese documento está publicado y existe. Y también existe otra referencia a Campantón como maestro de un copista que habla de un copista en Parna, si no recuerdo, si mal no recuerdo, que habla de que Jacob Campantón fue su maestro en el año 1406. Claro, la mención es de 1439, lo ok. cual quiere decir que ya en 1439
el padre de Campantón, Había fallecido. Jacob, había fallecido, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Ahora, tenemos otro Campantón, Judah ben Salomón Campantón, que fue también autor, filósofo, publicó un libro del siglo XIV, publicó un libro que se llama Las Cuatro Posesiones. Y Okay. en un estudio que hay sobre él, él mismo se hace referencia a que él mismo dijo que era de Molina en Aragón. ¿Y puede Era de ser el Molina mismo? en No, Aragón. no, no es el mismo. O sea, está No, el no es el segundo, mismo porque está, no es el mismo no es porque ni es siquiera el Judah. mismo nombre, ¿no? Ah, Es claro, Judah, no, exacto. no Vale, es, vale, no vale. es, no Va, es, sí, no no es es Jacob. Jacob o Isaac, es Judah. Entonces sabemos que, y además tiene un libro publicado con su nombre, etcétera. O sea, que hay Okay. referencias Ah, a okay. ese otro Campantón. Ahora, en el año 1476 hay una referencia a un Jacob Campantón, obviamente no es el padre, porque ya el padre había muerto Había antes de fallecido. 1439, a un Jacob Campantón en la ciudad de León. Mm. ¿Ok? En la ciudad de León. Y también en la ciudad de León, aproximadamente por la misma época, hay también otro Campantón que es Moisés Campantón. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vemos es, en ningún caso se le asocia con Isaac Campantón. ¿Ok? En Okay. ningún caso dice son hermanos, son hijos, son parientes, en ningún caso se habla de que sean, de que hay una relación directa. Pero obviamente podemos, digamos, hacer una especulación informada, ¿verdad? De que si tenemos referencias a Campantón en la ciudad de Zamora y tenemos a Campantón en la ciudad de León, muy posiblemente sea una familia que estaba relacionada. Puede ser que hijos de Campantón, no lo sabemos, sobrinos de Campantón, posiblemente. Campantón Mm. tuvo hermanos, no lo sabemos. No hay todavía un documento que nos diga que conecte a Isaac Campantón directamente con estas personas, simplemente en el apellido, a través del apellido. ¿Ok? Okay. También sabemos, tú eres genealogista, Ah, también sabemos que en esta época y en este mundo mm. de las comunidades judías, las familias eran reconocidas por los apellidos, Ah, ¿verdad? Campantón no es un apellido común, no podemos mm. decir que sea un apellido que encontramos frecuentemente en la documentación o en la historia, ¿no? No es un apellido judío común, tampoco ni siquiera en la actualidad. ¿Okay? No encontramos Campantón en la actualidad, no existe, Ah, a menos que haya evolucionado el ¿y nombre. hay alguna teoría sobre la etimología de dónde viene el nombre o por qué No, hay yo no he alguna región? escuchado, no he escuchado, bueno, al principio creo que te había puesto que se podía también, yo lo he encontrado como Campantón, Sí, bueno, con esto. N, como Campantón, con Q y como Campantón con K, Mm. ¿no? O sea, no he encontrado ninguna etimología del nombre. Lo más cercano que he encontrado es un pueblo en Cataluña que se llama Campodrón, Ah, Campodrón, ok. pero no he encontrado más Mm. referencias a ese nombre. Realmente no aparece mucho sobre esto. Bueno, y sobre el propio Campantón, como hemos dicho, tampoco hubo mucho hasta hace muy poco, ¿verdad? No hemos encontrado. Ahora, eh, ¿qué es lo más interesante y por lo que trasciende Campantón? Y es por haber sido digamos, Rosh, el Rosh, Rosh Yeshiva, el director de la Academia Rabínica de claro. Zamora, de la Escuela Talmud Torah de Zamora, y que se le recuerda sobre todo, sabemos que existió por sus alumnos. Ok, Son sus alumnos los que hablan de él. ok. ¿Ok? Porque como tú sabes, él llegó a publicar, se publicó de él, no es que él lo haya publicado, porque probablemente, no sé si tú has sido profesor en algún momento, yo creo que sí, en algún Sí, momento, ¿verdad? sí. Tú sabes, y tú sabes que a veces los profesores creamos nuestros propios documentos, nuestras propias, eh, Manuales, ¿no?
manuales, ¿verdad? Que no publicamos, que no ponemos en ningún sitio, pero que lo usamos en nuestras clases para nosotros mismos, ¿no? Es que a través de los años nosotros vamos acumulando la experiencia y lo vamos poniendo todo en un pequeño manual personal, ¿verdad? Y esto es precisamente Los Caminos del Talmud, el libro de Campantón, porque en la época de Campantón no se publicó. Y en la época él no lo publicó. Sin embargo, sus alumnos sí mencionan la metodología de enseñanza de Campantón. Y aquí es donde empieza esto a ponerse realmente interesante. ¿Por qué? Porque vamos descubriendo una Zamora que se va a especializar en el estudio de la Torá y en el estudio del Talmud y también del Zohar. ¿Ok? ¿Por qué lo sabemos? Porque sus alumnos lo van a ir diciendo. ¿Ok? No quiere decir que en Zamora no hayan habido zapateros, no hayan habido herreros, no hayan habido recolectores de impuestos, no es que no hayan habido otras profesiones. ¿Ok? Pero es evidente por la documentación y por la memoria de los propios alumnos de Campantón que en Zamora había un núcleo de personalidades, estudiosos, investigadores, que en 1492 van a ser los líderes de las comunidades judías de España. En el momento en que llega 1492 de la expulsión, los rabinos de Salamanca, de Guadalajara, de Ocaña y de Toledo van a haber sido estudiantes de Campantón. ¿Ok? Y eso es lo interesante. Aquí tenemos una primera generación de alumnos de Campantón y todo esto está documentado, o sea, todo esto lo tenemos estrictamente documentado, que vamos a tener a Isaac Aboaz II, vamos a tener a Isaac de León, vamos a tener a Samuel y Moisés Valencí, vamos a tener a Shentop Ben Shentop, vamos a tener a Moshe el francés, vamos a tener a Yosef Hayun, que era el rabino de Lisboa en 1492. Vamos a tener a Simón Memi, que era el rabino de Segovia en 1492. Vamos a tener a Salomón Torrutiel, que va a ser el padre de Abraham Torrutiel, que escribió el libro de la tradición, como saben, en el siglo XVI. Vamos a tener a Hasdai Ben Hasdai, vamos a tener a Moshe Alaskar y vamos a tener a Jacob Habib, que va a ser el rabino de la comunidad de Salamanca en 1492. ¿Ok? Jesús, un momento, antes de que sigas, has nombrado antes, por ejemplo, que había un estudio profundo de, o sea, Talmud Torah, ¿no? Pero también has nombrado que el Zohar estaba muy presente entre ellos. ¿Podemos hablar de que había un centro místico, o sea, de estudio místico? Porque el Zohar, dentro de lo que es la cultura rabínica, no es que sea precisamente lo más aceptado, ¿no? O sea, había... ahí está la diferencia, que yo creo que sin ser un especialista en términos religiosos del judaísmo, pero por la descripción que hacen sus alumnos y por las referencias que hacen constantemente sus alumnos a Campantón y a sus aportes, parece ser que en Zamora hubo una integración o hubo una relación productiva o fértil entre el conocimiento de la Torá, el Talmud y el Zohar. Porque todos sus estudiantes hablan de la combinación y siempre la interpretación a partir de las tres fuentes. ¿Verdad? Bueno, sabemos que Isaac de León fue un cabalista muy importante. Lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, Torrutiel precisamente escribe el libro de la tradición, porque a fin de cuentas, Cábala, ¿qué cosa es? Cábala es tradición. Tradición. Sí, ¿no? La tradición. Entonces, no estamos tampoco, o sea, se menciona
esto. Abraham Zacuto, que también está relacionado con Zamora, aunque no de manera directa, porque su madre, la madre de Zacuto, era de la familia Valencí, Sí. ¿verdad? Y eso lo dice él mismo, lo dice en el libro de las genealogías, él lo mismo lo dice, que su familia era Valencí y que él mismo había visto a Campantón, que él mismo vio a Campantón, lo vio, Ok. ¿ok? Y, Entonces, no tengo tiempo para leer toda la cita. Yo había puesto aquí una serie de citas, pero realmente porque a mí me gusta mucho la cita de Zacuto, porque Zacuto dice en las genealogías que él vio a Campantón y él dice, quien lo vio la presencia divina, ¿verdad? Es lo que dice Zacuto en persona. Y tú sabes que Zacuto, Isaac Aboab II fue maestro de Zacuto y es Zacuto quien hace, digamos, la despedida de duelo, vamos a decirlo con esa manera para que nos entiendan, de Isaac Aboab en Oporto, ¿no? okay. Entonces, Okay. aquí estamos viendo una relación entre todas estas personas, todos estos investigadores, todos estos estudiosos que se van a estar conectando ya de manera familiar, pero también van a estar conectados a través de el estudio de la Torá, el Talmud y el Zohar, según la metodología de Campantón, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esta primera línea de generación que estudiaron directamente una relación de primer grado, vamos a decir aquí, ¿verdad? Con Campantón. Y después vamos a tener una segunda línea que van a ser los alumnos de varios de los alumnos de Campantón, ¿verdad? Y ahí vamos a tener a Joseph Yusiel, va a tener a Moses Aliegna, vamos a tener a Chentot de Lerma, vamos a tener a un Sabio Morí, vamos a tener a Jacob Lual, Abraham Saba y Levi Javid, que va a ser el hijo de Jacob Javid. Y estos dos van a ser muy importantes y después te voy a explicar por qué. ¿Ok? Pero bueno, aquí lo que vemos es, vemos un compendio de figuras que hoy sabemos que son muy conocidas en el mundo sefardí, porque fueron los rabinos y fueron los líderes que hicieron la transmisión de la península ibérica hacia la diáspora sefardí. Estos fueron las personas que llevaron todo el conocimiento de España y de Portugal, fueron los que lo llevaron a Constantinopla, a Fez, Sí, a África, Italia, sí, claro. a Egipto y a Safed. Porque acuérdate que en Safed existe una... Isaac Aboab II nunca estuvo en Safed, pero en Safed hay una sinagoga que es la sinagoga Aboab, ¿no? Y vamos a ver por qué. Okay. Entonces, aquí tenemos esta conexión y hay más nombres. Yo no he sido estrictamente, porque hay más que no son tan conocidos, ¿verdad? Pero bueno, aquí hay una segunda generación que ya son alumnos de los discípulos directos de Campantón, que van a estar siempre reconociendo esta metodología, este conocimiento, ¿verdad? Y entonces vamos a tener la diáspora. Aquí te he puesto una foto de la sinagoga de Safed, de Aboab de Safed. Y vamos a tener la diáspora. Torrutiel, Abraham Torrutiel, cuenta cómo a Campantón se le llamaba lumbrera de los desterrados. Lumbrera de los desterrados, ¿verdad? Y eso es una frase que es muy descriptiva de la importancia que ya muchos años después, porque Campantón acuerda que él muere en 1463, ¿ok? O sea, él muere mucho antes de 1492. Sin embargo, después de 1492, se le continúa llamando lumbrera de los desterrados, ¿ok? Eso es para darte una idea de la influencia La importancia que tuvo. y la importancia que tuvo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí vamos a tener a la diáspora, parte de ella, ¿verdad? Jacob Javid se fue a Estambul y después se fue a Salónica. Bueno, se llevó la metodología de Campantón a estos lugares. Levi Javid, el hijo de Jacob Javid, se fue a Jerusalén, llegó a ser rabino de Jerusalén por 20 y tantos años en el siglo XVI. ¿Ok? Se llevó la metodología de Campantón a Jerusalén.
Jacob Berab, que era rival, entre comillas, de Javid, porque ellos tuvieron una polémica muy, muy grande, y ahora te voy a explicar por qué, se fue a Safed. Y en Safed está toda la tradición de los alumnos de Jacob Berab. Levi Javid y Jacob Berab tenían un debate porque una de las cosas que hizo Campantón fue que él estableció la tradición de nombrar a los alumnos, ¿verdad? De darle una categoría a los alumnos. Y entonces, Jacob Berab quería aplicar esa tradición en Safed, y Levi Javid en Jerusalén se oponía. Y hubo una contradicción muy grande entre ellos, un debate muy, muy grande entre ellos. ¿Verdad? Tenemos a Samuel Medina en Salónica, ya un poco más tarde, que va también a aplicar la metodología del Talmud de Campantón. ¿Ok? Que la sinagoga y la escuela de Samuel Medina fue financiada por Doña Gracia Nazi, ¿verdad? Okay. Entonces, esa es una cosa que va a ser muy importante. Y tenemos en Egipto a Samuel Insid, que también va a ser alumno de Isaac de León, que se va a ir y va a establecer su propia escuela en Egipto. Entonces, déjame leerte aquí, porque yo creo que aquí hay algo que sí me gustaría leerte, porque te da la idea de cuál era de cómo se le recordaba, a Campantón en la diáspora. Esto es una cita de Caxali, Eliyahu Caxali, un historiador italiano, era judío italiano, de la descendiente de los judíos españoles, y él habló mucho con todas las personas, obviamente habló mucho con todos los exiliados, con todos los desterrados españoles. Y él tiene una cita que a mí me gusta mucho que dice, refiriéndose a Campantón, en la época en Sefarat, ¿verdad? Él dice, estableció a Adonai un salvador para Israel, un gran hombre, fuerte y vigoroso, sabio y capaz de mover montañas, intrépido entre los valientes, el sabio, el gran rabino Isaac Campantón, sea su recuerdo para bendición. Que restableció a los sacerdotes en sus funciones y a los levitas en su servicio religioso, y a Israel en su rango. Restituyó la corona a su condición primordial, formó a muchos alumnos e hizo una cerca alrededor de la Torá. ¿Ok? Y después él cita a todos sus alumnos, ¿verdad? Él cita a todos sus alumnos. Y después, y esta es una cita que a mí me gusta mucho porque se refiere directamente a Zamora. Bueno, él dice que los alumnos, continúa la cita y menciona a Isaac de León, Isaac Aboab, Joseph Hayun y Simón Memi. ¿Ok? O sea, estamos hablando aquí de el rabino de Segovia, el rabino de Lisboa, o sea, que habían sido alumnos de Campantón, el rabino de Ocaña y el rabino de Guadalajara en 1492. Todos estos eran rabinos en 1492 en estos lugares, ¿verdad? Pero bueno, la cita continúa en referencia a cuando eran estudiantes de Campantón en Zamora, ¿verdad? Y dice Caxali, una vez, estando sentadas estas 4 personalidades en el umbral de la sinagoga, pasó un hombre sabio por entre ellos, les miró y dijo, sobre una piedra hay 7 ojos, que son los ojos de Israel, su luz, sus cedros y los más selectos de sus valientes. Fin de la cita. Por medio de los 4 sabios se extendió la Torá en Sefarat, en Portugal y en el Magreb. Por todo lugar al cual iba también ante ellos la gloriosa la bendición. Y si no fuera por esto, no hubiera quedado nada. Estos sabios fueron anteriores a la expulsión, una pequeña minoría sin importancia. ¿Ok? Un poco irónico eso al final, ¿no? Porque está diciendo que gracias a estos sabios fue que se mantuvo la tradición.
Y se ¿no? dispersó, se expansionó por todo Se la expansionó a cuenca la del diáspora sefardí. Mediterráneo. Exacto. Entonces es muy, bueno, yo estoy aquí, Tienes todo el tiempo la que auto, quieras, o sea, perdóname la autorreferencia, pero todo esto está publicado en el ensayo que yo publiqué dentro de sobre los la judíos Julia. Ah, los judíos ok, de Zamora. Todas esas referencias están ok, ahí. Hay otras referencias nuevas de las que he ok, encontrado después que se publicaron en una actualización de ese mismo ensayo que ok, está publicado en Zamora en el mapa de Sefarat, que son ok. las actas de los congresos en Ah, las Zamora. actas ya están publicadas. Ya están publicadas, están aquí. Ah, ok. Ah, perfecto. Que no la teníamos. Zamora Bueno, en el pues mapa de Sefarat. luego, Entonces, bueno, aquí te da una idea de la influencia de quién estamos hablando, ¿verdad? De esta personalidad zamorana. Ahora, hay algo más interesante y es que Los Caminos del Talmud, como te dije, es el único libro que se publicó de Campantón y ok, se publicó muy posterior, se publicó prácticamente más de un siglo después de su muerte, porque él falleció en 1463 y la primera edición conocida que hay de Los Caminos del Talmud es de 1565 en Constantinopla. ah, ¿Ok? Después se publicó en Mantua en 1593, en Ámsterdam ok. y en Viena en 1891. Hay ediciones modernas con traducciones al inglés y hay algunas traducciones por ahí al español también. Eh, y bueno, ¿qué es lo que dice esto? O sea, que todavía un siglo y medio después, la obra de Campantón y su libro, su manual, porque a fin de cuentas, ¿qué cosa es? Este libro lo que tiene son 30 páginas, 40 páginas máximo. Ok. ¿Ok? Es un manual, es simplemente un manual de cómo interpretar, ¿verdad? Ok. Sí, cómo trabajar el Talmud. De cómo El leer Talmud. críticamente, de cómo Sí. leer críticamente. Aquí hay, bueno, la influencia llega hasta hoy, ¿verdad? Aquí hay una referencia que yo quiero poner también, eh, que es importante, que es la de unos investigadores recientes, página 91 aquí, que también me gustaría leerlo porque creo que es relevante y creo que también a tus seguidores le puede interesar mucho. Son unos investigadores que se llaman Abraham David y Dena Ordán. Y fue un artículo que se publicó relativamente reciente. Eh, y ellos dicen, eh, los sabios que dirigieron las academias talmúdicas de Safed eran herederos del método de Isaac Campantón, Gaón de Castilla. Los discípulos de Campantón, ellos mismos destacadas figuras de la generación de la expulsión, pasaron este método especulativo a sus propios estudiantes en las academias rabínicas que fundaron en todo el Imperio Otomano. En el caso de Safed, la línea de transmisión fue a través de Isaac Aboad II, quien dirigió dos academias, una en Buitrago y otra en Guadalajara, y fue un discípulo directo de Campantón. O sea, Isaac Aboad II pasó la tradición a Jacob Berab, de quien hablaremos más abajo. Bueno, el artículo sigue después. Al parecer, y esto es una cita que a mí me gusta mucho, porque te habla de, ¿recuerdas cuando al principio hablamos de los diferentes niveles de los estudiantes y Sí. vimos el relieve del Gaón Ashi enseñando en Babilonia? Bueno, dice, al parecer, los estudiantes, ¿ok? Los estudiantes de Campantón, de Isaac Aboad II y de Jacob Berab, eran ellos mismos investigadores eminentes, lo cual fue cierto en el caso de Safed. Este aspecto del método, sin embargo, no estuvo restringido solo a los investigadores. Parte de las sesiones de estudios diarias realizadas luego de la oración estaban abiertas a los investigadores y a los laicos por igual. ¿Ok? O sea, quiere decir que, y en otro lugar hay otras menciones donde la descripción es mucho más específica, donde se dice que alrededor de la sinagoga
de Aboab en Safed estaba llena, pero también por afuera había personas que escuchaban las lecciones por afuera, ¿no? Como se veía Entonces, antes. eso te habla realmente de esta metodología que era abierta y que Okay. era una metodología que era para todo el mundo, ¿no? Sin demeritar, como dice el texto, ¿verdad? La investigación. O sea, era una metodología fundada, cimentada en la investigación, ¿verdad? Y eso me pareció muy interesante. Y bueno, como conclusiones, ¿qué podemos decir? Que bueno, el término Gaón no se usó en España hasta Campantón. Bueno, hay un autor que dice que Nachmanides también se usó, pero no estamos muy claros en eso. Lo continuó Isaac Aboac II en ese rango. Como rabino de Zamora, a Campantón lo siguió Samuel Valencí. Okay. Y probablemente tú sabes que los Valencí, bueno, hay algunos que se convirtieron, fueron judeoconversos, incluso se quedaron en Zamora. Se fueron a Miranda do Douro, pero después regresaron ya convertidos, regresaron a Zamora y adoptaron el nombre de Valencia, como el Fernando de Valencia era uno de los Valencí, pero la otra parte de la rama Valencí se fue a Marruecos, y en Marruecos tú sabes que los Valencí hicieron una gran, digamos, tradición, es parte de la tradición rabínica sefardí en Marruecos. Hay muchos rabinos valencí en Marruecos, ¿verdad? Hay tres generaciones de discípulos de Campantón que aplican la metodología de Campantón, que son totalmente conscientes de la influencia de esta figura. Okay. Constantemente lo están citando, ¿verdad? Su memoria y su obra fueron clave en la transmisión de la educación judía en la primera generación de la diáspora, y podemos decir que en la segunda y en la tercera también, porque vemos que los libros se continúan publicando hasta el siglo XIX, ¿verdad? Y también algo que es muy importante es que la figura de Campantón va a ser la que me va a permitir, en cierto modo, entrar a toda la comunidad judía zamorana. Okay, claro. Porque durante mucho tiempo se pensó que la comunidad judía zamorana era pequeña, que no era importante, que no había habido nada significativo. Sin embargo, simplemente a través de esta figura, investigando, siguiendo el hilo de esta figura, podemos darnos Bien, cuenta de que en realidad claro. ye- Para que nazca una figura como esta, tiene que haber una comunidad súper importante. No nace en una comunidad pequeñita. Tiene que haber mucha influencia por todas partes para que alguien así salga, sea el fruto de esa comunidad. exacto, exacto, exacto. Eh, Tú lo has dicho. No puede, una figura de esta calibre no sale de una comunidad pequeña. ah, o sea que debió de ser mucho más impactante de lo que se piensa en principio cuando se piensa sobre Zamora, ¿no? Claro, claro, evidentemente. Exacto. Entonces ahí realmente esto fue lo que me permitió regresar a hacer un estudio, digamos lo que se llama un estudio ex novo Ah, de toda la documentación sobre los judíos de Zamora, y realmente darnos cuenta de que realmente fue una comunidad muy numerosa y que se especializó, sin que no haya habido otras profesiones y otras artes en Zamora, obviamente, porque era una comunidad, y en una comunidad hay de todo. Para que sea una judería, para que sea una aljama, tiene que haber carnicería, tiene que haber escuela Talmud Torá, tiene que haber jueces, tiene que pero haber vamos, cementerio. sí, que, o sea, lo que no es, bueno, yo no lo sé seguro tampoco, ¿no? Pero no sería raro que el mismo carnicero por la mañana, por la tarde esté estudiando Talmud Torá. O sea, que Exacto. la misma persona puede ser zapatero por la mañana y por la tarde estar estudiando o defendiendo los... Claro, y que por ejemplo, que no solamente haya salido, sino también siguió produciendo, porque acuérdate que Alfonso de Zamora era de Zamora. Recuerda que Alfonso de Zamora se llamó a sí mismo
antes de fallecer, en 1545, hay una carta donde él se llama a sí mismo el último de los sabios de Sefarad. Ah, ah, O sea que incluso la influencia, por una parte, la influencia se mantuvo en la diáspora, pero también a través de Alfonso de Zamora, la influencia de Campantón y de la comunidad zamorana se mantiene en la España del siglo XVI y el siglo XVII. mm, O sea que aquí estamos hablando de un tema que, importante. Sí, que es sí. importante. No sé si tienes preguntas. Sí Aquí, tengo una a pregunta ahora ver, mismo, rápida, sí. pero luego también a los oyentes, a los que nos están escuchando, pues le ofrecemos que hagan comentarios. Si nos escucháis en el podcast, que lo hagáis en el YouTube, porque el podcast no permite hacer preguntas. Voy a dejar tu contacto, como hice la otra vez, en la descripción, por si alguien quiere dirigirse a ti. Pero a mí se me ocurre, o sea, de toda la figura de Campantón, entiendo la influencia en sus alumnos, me gustaría que me hablases un poco, no sé, de sus profesores, es decir, de dónde salen y sobre todo de la figura esta de Guy Catilla, que está por ahí también rondando, ¿no? ¿Qué se sabe? ¿Dónde aprendió él? ¿De dónde, aparte de su padre, obviamente, que lo hemos nombrado antes? Bueno, tú habías Que se mencionado sabe algo. la cuestión de la cábala, la cuestión cabalística, Sí, ¿verdad? Entonces, toda la referencia que tenemos, digamos, desde el punto de vista estrictamente académico sobre Campantón, lo tenemos a través de su padre, ¿verdad? O sea, hay varias referencias a que Campantón estudió con su padre, ok. ¿verdad? Pero al mismo tiempo, a ver, aquí voy a buscar página 83, tengo aquí. Al mismo tiempo, nosotros tenemos la narración de Torrutuel, ¿verdad? Donde él dice, eh, murió el maestro Isaac Campantón en Peñafiel en el año 5223, 1463, Ok. después de haber sobrevivido varias desgracias, yendo errante y vagabundo por todas las tierras, de aquí para allá, por causa del terror real. He oído decir, y lo más seguro es que lo haya oído de su padre, de Salomón Torrutiel, respecto de él, que cuando era perseguido por los príncipes, se echó sobre el sepulcro del grande e insigne maestro Isaac Jicatilla, y que al levantarse de dicho sepulcro dijo a sus discípulos, de hoy en 8 días moriré. Y de ahí surge aquel viaje que hicimos tú y yo a Peñafiel, Que lo vimos, no que no encontramos nada. encontramos absolutamente No nada, nada. Pero pero bueno, la esto referencia viene de aquí. de esta ahí o sea, que tenía él también como devoción a Guicatilla, ¿no? Entonces, pero aquí está el lado cabalístico. Claro, claro. Lo que Aquí pasa está el que, lado cabalístico, claro, ¿verdad? Porque Jicatilla fue un místico. Y Jicatilla fue fue alumno también de Abraham Abulafia. sí, correcto. Entonces, aquí tenemos una genealogía, digamos, mística, Sí, que o sea, tenemos, para esta época y para este grupo de personas era muy importante, ajá, porque tú sabes, tú conoces la cábala y en la cábala existen ciertas, digamos, pero vamos, los comentarios de Guicatilla, los libros que nos llegan de Guicatilla son impresionantes. son Y, impresionantes. pero claro, no solo son cabalistas, porque cuando leemos la parte cabalística, pero probablemente tenían un dominio del Talmud impresionante, un dominio de la Torá Claro, impresionante, no es, o sea, no es sí, tan fácil claro. decir esta persona es solamente mística o es solamente, o sea, que Exacto. Pero que bueno, lo pasa que te quería por el, decir es que viene Abraham Abulafia, viene Jicatilla, viene Campantón, viene Isaac de León, y viene el Zohar se escribió en el Reino de León, sí, Moisés de León, sí, ¿verdad? sí, Todas estas eran personas, o sea, Campantón está sumergido en viene de ese contexto, lo que tú ah, decías anteriormente. ah, Campantón viene de ese mundo, ah, él viene de esa tradición. Él viene del antiguo Reino de León, donde se escribió el Zohar, mm, mm, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta mucho eso también, de que por un lado, él tiene el lado estrictamente, digamos, académico, en el sentido de que estudió de manera formal con su padre, ujú, ¿no? Probablemente su padre le enseñó a leer, le enseñó a escribir, le enseñó las primeras lecturas de la Torá,
etcétera. Le enseñó hebreo, obviamente. Y por ahí tenemos una formación, digamos, profesional, técnica. Pero por el otro lado, el lado místico, tenemos también el lado del judaísmo sefardí, que tiene que ver mucho con el misticismo y con la cábala, ¿verdad? Y Campantón es un ejemplo de eso también. Ahora, los otros maestros, o sea, hay referencias. Bueno, yo aquí tenía una serie de referencias que te quería leer, pero una de las cosas que decía, y quien quiera leerlo está en el libro, había debates, había estudiantes dentro de los discípulos de Campantón que estaban a favor. Tú sabes que siempre hubo un debate entre sobre Maimónides, ¿verdad? Tú sabes que Maimónides tuvo Sí, oposición en la propia España, ¿verdad? sí, Y sí, ese debate se mantuvo, y en Francia también, se mantuvo durante mucho tiempo, y eso también está dentro de las discusiones que se producían en la Academia Rabínica de Zamora. Se habla de que había alumnos que defendían a Maimónides y había alumnos que no defendían a Maimónides. Pero vamos, en sí, el Talmud es una discusión, porque el Talmud en sí Constante, constante. que dice este rabino, que dice el otro, que entonces no es raro tampoco que hubiese distintas oposiciones, o sea, distintos puntos de vista, incluso, claro, la figura esta tan grande, en el momento en el que se están viviendo no tienen el reconocimiento, pasan 100, 200 años y es cuando Maimónides, es Maimónides, ¿no? El Rambam se convierte en Rambam. En el tiempo en el que estaba viviendo nadie lo reconocía, ¿no? O tardó mucho tiempo en tener la gloria que tenía. Pero bueno, en fin. Claro, aquí por ejemplo déjame buscarte porque yo creo que estábamos hablando del presente, perdona que, pero me parece Nada, nada. que es interesante, que puede ser Dime. interesante, porque hay un investigador de apellido Boyarín, Uh-huh. que él se refiere a Campantón en la actualidad. Este artículo es de este siglo, de hace probablemente, no sé, de 6 o 7 años, quizás un poquito más o menos, pero por ahí. Te voy a decir, en la bibliografía está la fecha del artículo, te voy a decir. Te voy a decir la fecha del artículo porque tiene que estar aquí. 2007. Bueno, por esa fecha, ¿verdad? Él dice, entre las pocas referencias, bueno, eso lo pongo, entre las pocas referencias contemporáneas que encontramos a Campantón, se subraya particularmente la aplicación de la teoría del lenguaje de Aristóteles a la interpretación de las escrituras sagradas, por lo que se le considera el padre del método especulativo en la tradición y la cultura judía. Ok. ¿Ok? O sea, eso es algo que no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente. Porque cuando estas figuras tienen una influencia en la sensibilidad, tienen una influencia en la manera de interpretar y tienen una influencia en la manera de estudiar, pues ya no estamos hablando más del pasado, estamos hablando del presente, ¿no? Y eso es una cosa que es muy interesante, que tengamos en cuenta, ¿no? Porque a veces lo olvidamos, ¿verdad? Muy bien, No Jesús. sé si Pues tienes alguna otra pregunta. ahora no, y sí, yo creo que ya vamos a cerrar aquí. Si acaso, si viésemos que hubiese la necesidad, pues ya haríamos otro, o si vemos que hay mucha pregunta o algo, ya veríamos cómo lo organizamos. Sí, En sí, sí. principio, creo que estamos bien. Darte las gracias. Solamente, Dime. solamente una última referencia, Dime, porque dime. creo que como acaba de salir el libro Ajá. de las actas del Sí. Congreso, que por cierto, quien quiera adquirirlas puede adquirirla en la versión PDF, Ok, puede adquirirla en nuestra página web, ok, zamorasefardí.com, ok. y ahí las puede adquirir, la Pongo el versión link. PDF, ¿no? Yo pongo un link Pero luego. aquí, por ejemplo, hay varios artículos, y hay un artículo en particular que estábamos hablando del presente, que es el artículo de Isaac Keren, que él habla de la interpretación sefardí de Campantón hasta hoy. Y él Ok. hace un resumen, un Ajá, sumario, y ajá. aquí estamos hablando que su especialidad sí es la especialidad religiosa,
Ajá. hace un sumario de un resumen de la metodología de Campantón, ¿verdad? Ok. Que, que se aplica incluso hasta hoy, que se sigue Ah, aplicando en algunas yeshivas, se sigue aplicando hasta hoy, ¿verdad? ah, ok. Entonces, espero que les haya interesado y bueno, Muchas y gracias, sí, me muy escriben si interesante tienen todo. preguntas. Muy interesante todo. Muy interesante también el poner en relevancia a esta gran figura. Y bueno, pues muy agradecidos por tu tiempo, porque te has tomado la paciencia de prepararnos esta clase y si hace falta, pues ya organizaremos otra o si hay algo más que queramos, Ok, que quieras o vamos viendo cómo lo podemos hacer, ¿vale? Desde aquí, ok. pues darte las gracias en nombre de todos y nos vemos pronto o ya veremos cómo Vamos a ver nosotros. si nos vemos pronto, sí. Yo pienso ir por allá pronto.